6, Kari Shabé, el primer renglón, la primera palabra. Halachat Dalit, Matnitim. Nos dice ahora la Mishnah, a modo de continuación de lo que vimos en la Mishnah anterior y en la clase anterior, Motar Shekalim Hullim. El sobrante de los dineros que la persona separó, las monedas que la persona haya separado para el Mahazit Shekel, como estudiamos en la clase anterior, dijo, este dinero que voy a poner en la alcancía es para el Mahazit Shekel, fue colocando monedas y ahora al momento de agarrarlas hay de más, ese excedente es Hullim, queda para sí mismo y es completamente profano. Aquí la Mishnah nos está diciendo como Bet Hillel, que dijo Hekdesh Betaut Shemeh Hekdesh, que si la persona lo consagró equivocadamente, no es consagrado. Y como dijimos en la clase pasada, ya que el Mahazit Shekel tiene un valor fijo y estipulado, nunca tuvo intención de consagrar más que eso, por lo tanto ese excedente queda para él. Por otro lado, Motar Asirit Haefa. Vamos a explicar de acuerdo a lo que la Gemara entiende en primera instancia. El Kohen Gadol, todos los días él tenía una obligación propia de él. No es Korban Tzibur, no es una ofrenda del público, es obligación propia del Kohen Gadol. Él tenía que pagar de su propio bolsillo una ofrenda de sémola de trigo diaria que se llamaba Minhat Habitim. Era una ofrenda Minha, que es de sémola de trigo, y se hace Habitim, se hace al Mahabat, se hacía en una especie de sartén. Esta es la obligación de él. La medida de sémola que tenía que utilizar era Asirita Efa, un Isarón, la 10ª parte de una medida de volumen llamada Efa. Y nos está diciendo aquí la Mishnah, que si él separó el dinero correspondiente, el Kohen Gadol separó el dinero correspondiente para traer su Asirita Efa, esta Minhat Habitim que le corresponde, sobró de ese dinero, o lo mismo, Motar Kinei Zavim, Kinei Zavot, Kinei Yodot, aquellas parejitas de tórtolas o palomines que tenían que dar para purificarse, sea el Zavim, Zavot o Yodot, sea el hombre que tuvo su secreción prostática, la mujer que tuvo su pérdida de sangre no menstruación, o la parturienta, que todos en su proceso de purificación tienen que traer estas parejitas, y ellos separaron el dinero para la compra de estas parejitas y sobró del dinero. Hataot va'ashamot, lo mismo, dinero que separó la persona para comprar una ofrenda de expiación o una ofrenda de culpa, en cualquiera de todas estas 6 situaciones que nombramos. Asirita Efa, Kinei Zavim, Kinei Zavot, Kinei Yodot, Hataot y Ashamot, cualquiera de las 6, Motaran Nedabá. El excedente del dinero de todas ellas va a ser utilizado para donación para el Bet HaMikdash, de aquella urna que nombramos en la clase pasada, urna Leketz HaMizbeach, una urna que era para los momentos en los que quedaba libre el Mizbeach, que lleven ofrendas de Orá como donativo. ¿Por qué? Ya que en todos estos casos no hay un valor fijo estipulado, la persona cuando se separó del dinero perfectamente podría haber tenido la intención de haberlos consagrados a todos y traer animales más caros y de mejor calidad. Por lo tanto, todo lo que él consagró en estos casos queda consagrado. Solo que él no va a poder traer con este dinero el mismo tipo de ofrenda que él tenía obligación. O sea que ninguna de todas las que nombramos acá es posible donarlas. Ofrenda de purificación, ofrenda de expiación, no es posible donar. Es solo en la situación en la que la persona está obligada. Por lo tanto, como no es posible que él pueda reproducir esta situación, entonces queda para donación. Motarán le daba Zeakedal, y eso nos dice la Mishnah, la regla, Zeakedal, así entonces funciona la regla. Kol Shubal Shem Hatat, Shumashma, todo lo que venga como ofrenda de expiación o como ofrenda de culpa, que no es posible donarla, Motarán el excedente del dinero que se consagró para ellas, Nedaba se lo trae como donativo. En cambio, Motar Ola, Leola, el dinero que la persona separó y consagró para traer una ofrenda de Ola, si le sobró de ese dinero que sobró se utiliza para otra ofrenda de Ola, ya que la persona perfectamente puede donar ofrenda de Ola cuando él quiera. Notar minha le minha,
separó dinero y consagró para traer ofrenda de sémola de trigo, sobró del dinero, va a ser también para otra ofrenda de trigo que existe perfectamente donarla. Motar shelamim nishamim, lo mismo se va a repetir con el dinero que separó para la ofrenda de armonía. Motar ha-pesach lishlamim. Y aquí nos dice ahora una novedad que la vamos a analizar en la Gemara. Y si la persona separó dinero para comprar una ofrenda de Pesach y sobró del dinero, el excedente del dinero se lo va a utilizar para una ofrenda de shelamim, para una ofrenda de armonía. Motar nezirim le nezirim. Ahora, si nosotros salimos a recaudar fondos para subvencionar y costear las ofrendas que corresponden traer a los nezirim, toda persona que prometió un nezirut, transformarse en nazareno, al cabo de su nezirut, cuando termina de cumplir con todo el voto que él había pronunciado, tiene que traer 3 korbanot, 3 ofrendas distintas. Trae hatat, olá y el nazir. Trae una ofrenda de expiación, una ofrenda íntegra y también un carnero, que es un tipo de shelamim, una especie de ofrenda de armonía, con ciertos detalles específicos puntuales del nazir. Ahora nosotros podemos encontrarnos que muchas personas pronunciaron un voto de nezirut y no tienen el dinero suficiente como para poder traer 3 animales. Entonces se prestaba mucho a la situación en la que la gente donaba dinero y recaudaban dinero para subvencionar y pagar los animales que tenían que dar los nezirim. Nos dice aquí, motar nezirim de nezirim. Juntaron dinero para costear los animales que corresponden que traigan los nezirim y sobró. Se pudo pagar todo y sobró dinero recaudado. Quedará al margen para próximos nezirim que necesiten del dinero, porque le podemos dar todavía la misma utilidad sin ningún problema. Y es algo que es posible donarlo. Cualquier persona puede asumir el voto de nezirut. Entonces es considerado como un donativo también, queda para esa misma función. Motar nazir, linda va. En cambio, una persona particular que él separó dinero para sus propios korbanot, para sus propias ofrendas de nezirut, y le sobró dinero, esto no fue recaudado para otras personas, esto fue recaudado para él mismo. El dinero que él juntó, y él juntó para su obligación, no para donar a nadie. Ese dinero que sobró queda linda va. Va a ir también para Ketz HaMizbeach, para la urna del Bet HaMikdash, para cuando esté libre el Mizbeach. Nos dice la Gemara. Amar Biosi, dijo el Biosi, Adeara Tamar, mientras yo estaba allí, en la tierra de Israel, Sham'it Kal Rabbi Yehuda Sha'al Shmuel, escuché la voz de Rabbi Yehuda cuando le preguntó a Shemuel, el gran Hakam que estaba en Babel, le preguntó lo siguiente: Hifrish Shekelo Umet. Una persona separó el dinero para Mahasita Shekel, vamos a suponer que había empezado ya el mes de Adar, y falleció. Narmindan falleció antes de que empiece el mes de Nisan, y entregue el dinero, falleció. El dinero ya estaba separado y consagrado. ¿Qué hacemos ahora con ese dinero que fue consagrado correctamente y conscientemente? Amable y plurindaba, dijo, ese dinero queda para donación del Bet HaMikdash. El hombre lo consagró para el Bet HaMikdash, si bien no puede ser utilizado para Mahasita Shekel, porque es una obligación que compete a cada Yehudí, y el hombre murió, no tiene obligación de Mahasita Shekel, pero fue consagrado para el Bet HaMikdash. Va a quedar también como dinero de donación y lo colocaremos en la urna de Ketz HaMizbeach. Motar asirit ha'efa shelo. Y si es un Kohen Gadol, y el Kohen Gadol separó dinero para su Minhat Habitim, como dijimos en la Mishnah, para esta medida, ¿sí?, de un Isarón, un décimo de la Efa, y sobró de ese dinero, o mejor dicho, murió. Si motar a Sirita de Fashelo, ¿qué hacemos con ese dinero? Tiene que ser transportado al Yam Melach, lo tiramos en el Mar Muerto, es decir, no se puede tener provecho de él, porque no es un donativo, o para una ofrenda de obligación que no puede ser reproducida, no se la puede donar, entonces no se puede tener provecho de él porque estaba consagrada.
la vamos a lanzar al mar muerto donde se va a terminar desintegrando. Birazar Amar y Plunindama, por su parte, el Birazar dijo, esto queda también para donación. Él la consagró como ofrenda para Boreolam, que termine siendo como una ofrenda. Hasta ahí es la discusión entre el Río Hanan y el Birazar. ¿Qué hacemos con el excedente de la Asidita Efa? Con el excedente de esta medida, sí, que fue consagrada para la sémola de trigo. Dice la Gemara, Matrita peligar el Río Hanan. Aparentemente nuestra Mishnah discute con lo que acaba de decir Río Hanan, que debe ser lanzado al mar muerto y no se puede tener provecho de ella. Nuestra Mishnah dijo claramente, Motar Shekalim Julin, Motar Asidita Efa, Motar Kinez Aviv, Kinez Abod, Motar Kinez Yoldot, Hataot Hashamot, Motaran. Nedama, dijimos en la Mishnah, el excedente del dinero que la persona separó para Mahazita Shekel, ya dijimos que era para el bolsillo de uno porque tiene un valor fijo y no tuvo nunca intención de consagrar más que eso, entonces queda para su bolsillo. Pero dijimos, 6 casos, el excedente del dinero que fue separado, sea del dinero para la Minhat Habitir, así explicamos en la Mishnah, la Minha, esta ofrenda de sémola de trigo que tiene que traer el Kohen Gadol todos los días, o las parejas de palomines y tórtolas de el que tuvo secreción prostática, la mujer que tuvo pérdida de sangre, la parturienta, o ofrendas de expiación o de culpa, todos los excedentes de ellos son nedavá, son todos donación para el Beit HaMikdash. Exactamente las mismas palabras que dijo Bilazar. ¿Cómo Rabbi Yohanan va a explicarnos sus palabras con las de nuestra Mishnah? Él dijo, ese excedente no se puede tener provecho y tiene que ser lanzado al mar muerto. Y la Mishnah dice claramente que quedan para nedavá, para donativo. Salteamos las 3 palabras ahora más Badla, como corrige el Gaón Mivilna, y seguimos. El Rabbi Yohanan Patala, el Rabbi Yohanan va a dilucidar las palabras de la Mishnah y las va a interpretar de la siguiente manera. Motar Asidita Efa Shel Minhat Hote Shel Israel. Así tenemos que corregir también. Nos dice así, no es como tú entendiste. La Mishnah no está hablando del Izarón, de esta medida de sémola de trigo que le corresponde al Kohen Gadol. Está hablando de aquella que es obligación, porque claramente nuestra Mishnah está hablando de lo que es obligación. No puede ser una ofrenda de sémola de donación. Sobre eso, la Mishnah ya dijo a continuación, excedente de minha funciona y queda para minha, queda para ese mismo uso. En la primera parte dijo no, queda para donativo, que es mizbeach, porque estamos hablando de lo que era obligación. Y obligación es la que tiene el Kohen Gadol traer diariamente. No hay otra ofrenda de sémola que sea obligación. Nos dice el Rabbi Yohanan aquí, sí señor. Hay 3 situaciones que la Torah nos dice en la Parashat Vayikra, que la persona si cometió una falta, por ejemplo, él juró que no sabe testimonio sobre lo que pasó con su compañero, pero era mentira, él sí sabía, o él juró sobre algo pasado en su vida que hizo o que no hizo, lehará o letiv, y juró falsamente, o con impureza entró al Beit HaMikdash o comió de los korbanot. En cualquiera de esas 3 situaciones la persona tendría que tener una ofrenda de expiación, un korban hatat convencional, ovejita o cabrita, menores de 1 año. De no tener el dinero suficiente para poder pagarlo, la Torah le dio la opción de traer 2 tórtolas o 2 palomines. Si tampoco tiene esa opción, como última instancia, dale dalut, la persona en la situación más necesitada de todas, la Torah le habilitó a traer una ofrenda de sémola de trigo como expiación. Sería una minhat hote. Esa es la manera que se llamaba en la Torah y en la Gemara, minhat hote, una ofrenda de sémola por pecado. Ahí él tiene que traer también un izarón. La medida de sémola de trigo que tiene que traer para esa ofrenda es la misma que acabamos de nombrar, la 10ª parte de una efa, y es una obligación para la persona. No solamente se dan estos casos, cualquier otra situación que tiene que traer ofrenda de expiación, no es posible, vamos a decir, tramitar que se pueda traer de una manera más barata. Solo en estas situaciones específicas que acabamos de nombrar se puede traer o palomines, o digamos, o animal originalmente, palomines o minhat hote. Esto se llama korban ole veyored,
una ofrenda de expiación que sube o baja de acuerdo al poder adquisitivo que tiene la persona. Dice ahora el Rabbi Yohanan, la Mishnah nuestra está hablando de esa minha, de la minhat jote. Sobre eso dijo la Mishnah, que si la persona separó el dinero para traer esta sémola de trigo de expiación y le sobró el dinero, el excedente ese va a ir para la donación, similar al dinero que la persona separó para una ofrenda de expiación, que si había de más, queda también como donativo, pero no sobre la minhat habitín del Kohen Gadol, no sobre lo que tenía que traer el Kohen Gadol, esa que no era para expiación, esa queda prohibida de tener ese provecho y tiene que ser lanzado al mal muerto. Así va a explicar entonces el Rabbi Yohanan. Continúa la Gemara y nos dice, entonces el Rabbi Yohanan quedó ya bien posicionado, no hay contradicción con nuestra Mishnah. El Rabbi Yossi dice ahora, Amar, hay que saltear la palabra Yohanan, Rabbi Yossi, Amar, Alda Alil Abba Bar Abba. Sobre esto que voy a nombrar ahora, cuestionó Abba Bar Abba, el padre de Shemuel. ¿Qué planteo hizo y sobre qué? Nos dice la Gemara lo siguiente, salteamos las palabras de Inun Amrin. Menaim, Shea Pesach Mishtaneh Leshem Shelamim. ¿De dónde sabemos nosotros, y esto va relacionado con lo que dijo nuestra Mishnah, que la ofrenda de Pesach puede ser transformada en Shelamim? Una persona consagró un corderito para traer como ofrenda de Pesach. El 14 de Nisan a la tarde tendría que traer la ofrenda de Pesach, como estudiamos en el tratado anterior de Masechet Pesachim. El hombre por algún motivo no la pudo traer como ofrenda de Pesach o trajo otra. En la práctica ahora ya pasó el 14 de Nisan y el hombre tiene el corderito de Pesach. Nos dice aquí, la Gemara termina transformándose en una ofrenda de Shelamim, en una ofrenda de armonía. ¿De dónde sabemos que la ofrenda de Pesach se transforma en ofrenda de armonía? Talmud Omar, a eso nos dijo el pasuk, cuando la Torah en la Parashat Vaikra nos enseña el concepto de Korban Shelamim, de la ofrenda de armonía, nos dice la palabra son, que se la suele traducir al español como ganado, en el lenguaje de la Torah tiene una interpretación un poco más amplia. La Torah nos dice que incluye minakevasim u minaizim. La Torah nos dice que incluye el ganado ovino y caprino conjuntamente. Son es el nombre del rebaño de animales pequeños, ovinos y caprinos, no el vacuno. Es decir, incluye carneros, corderitos, ovejas y ovejitas, y también chivo, cabra, chivito y cabrita. Eso sería el tzon, el rebaño pequeño, que se refiere a la Torah cuando dice la palabra tzon. Cuando habla con respecto a la ofrenda de Shelamim, la Torah dice, Veiminazón corbanones de Shelamim. Sí, del rebaño pequeño, la persona consagra un animal para Shelamim, para ofrenda de armonía. ¿Para qué tuvo que nombrarlo la palabra tzon? Si después nos aclara que Basim Meizim nos habla y nos aclara de ovinos y caprinos, sino nos viene a enseñar aquí la Torah lo siguiente: Kol she'u minatzon ba shelamim. Toda ofrenda que se trae de los animales pequeños se transforma en shelamim. Y la ofrenda de Pesach se la trae solamente del son. Se le trae, la Torah nos dice, sí, que Korban Pesach tiene que ser Setamim Zahar Ben Shana y Erahem Mina Kebasimu Mina Izim Tikahu. La Torah dice, ustedes van a traer como ofrenda de Pesach un animal chiquitito, Mina Kebasim o Mina Izim, de los corderitos o de los chivitos. No se puede traer otro tipo de animal. Entonces aquí la Torah nos estaría indicando y diciéndonos que la ofrenda de Pesach que se trae del sol se transforma en Shelamim. Sobre aprendizaje es que planteó Abba Barabba su pregunta y su interrogante. Y Tibún, y preguntó, ¿haré Olam Minatzon? También la ofrenda de Olá, la ofrenda íntegra, se trae de estos animales. ¿Acaso vamos a decir que la ofrenda que la persona consagró de Olá y no la trajo en su momento como corresponde, termina transformándose y se puede utilizar como ofrenda de Shelamim? Se llamará, no señor, Dabar She'enu Ba en la Minatzon.
La Torá, cuando se refirió aquí del son, de los animales de ganado pequeño, se refiere a algo que solo se puede traer del ganado pequeño. En cambio, y hasta ahora, Shei va a Filumina Bakar. Esto excluye a la ofrenda de Olá, la ofrenda íntegra, que es posible ofrendarla y traerla también del vacuno. Es verdad que existe esta ofrenda de Olá de animales pequeños, pero también se la puede traer de animales grandes, de toros y terneros grandes. Sí, tiene que ser macho, no puede ser hembra, pero sí puede ser del vacuno. Aquí el pastor que está hablando, aquello que solamente se puede traer del ganado pequeño. Por eso, descartamos la ofrenda de Olá y Tubún. Sin embargo, volvieron a preguntar, Haré Hashem, ¿y qué hacemos con la ofrenda de culpa? La ofrenda de culpa no se trae de rebaño vacuno. Del ganado vacuno no se puede traer ninguna ofrenda de Hashem, ninguna ofrenda de culpa. Entonces digamos que la ofrenda de Hashem, si por algún motivo uno no lo hizo, o separó dinero y sobró del dinero, que el excedente del dinero ese se tenga que utilizar para Shelamim. Amar Bibón Bar Kahana, dijo el Bibón Bar Kahana, Minatzon, Davar Shuba Mikolatzon. Y hasta Hashem, Sheeno va Ela Mina Kevasim. Así tenemos que corregir como corrige el Gaón Vilna. Nos dice, no señor. ¿Por qué no? Porque la ofrenda de culpa, si bien es verdad que no se puede traer vacuno, no es posible tampoco traer de todo el ganado pequeño. Dijimos que el ganado pequeño está dividido en caprino y ovino, en ambas razas, por decir de alguna manera, o ambas especies, para ser más correcto con la expresión. Ambas especies se pueden dar, caprinos y ovinos. Sin embargo, la ofrenda de culpa Hashem solo puede venir de lo que es ovino. No hay ninguna ofrenda de culpa, ninguna ofrenda de Hashem que se traiga del caprino. Y aquí cuando te dijo Minatzón, es que puede ser de cualquiera de las especies del rebaño pequeño. Entonces queda excluida la ofrenda de Hashem, que solo puede ser del ovino y no del caprino. Eso es lo que nos dice aquí la Gemara. Davar Shuba Mikolatzon, de una ofrenda que se puede traer de todas las especies del rebaño pequeño. Y hasta Hashem queda excluido. La ofrenda de culpa lleno va en la mina que va sin bilbat, que solo se puede traer de los ovinos. Mejor atar, continúa la Gemara. Ad amar min lemaed. Dice, tengo un inconveniente. Está bien, entendí perfectamente por qué solamente decimos que la ofrenda de Pesach, si sobró de su dinero o si el animal también quedó, vamos a utilizarlo para ofrenda de Shelamim. Porque Pasuk se refiere a una ofrenda que se puede traer de todo el son, de todas las especies del ganado pequeño. Y eso es solamente la ofrenda de Pesach. ¿Entendí? Perfecto. Descartamos la ofrenda de Olá, descartamos la ofrenda de Hashem. Ahora, tengo un inconveniente con la fuente y el origen de este aprendizaje. Esto fue aprendido de lo que el Pasuk dijo, Ve'im min hason korbanó. Si del rebaño pequeño uno trae su ofrenda. Normal, como pregunta la Gemara. Bejolatar. En todos los demás casos y lugares de la Torá, Atamar, tú siempre dices, min lemaet, que la palabra min, de, viene a disminuir. No habla del todo, habla de una parte del todo. Minatzon, del rebaño. No todo el rebaño. Algo del rebaño se puede y algo del rebaño no se puede. Así encontramos a lo largo del Shas, de todo el Talmud, muchas de las muchos aprendizajes que se hicieron en este mismo sentido. De cara tamar min de Rabot. Y aquí tú me estás diciendo que el min que figura acá, vein minatzon, viene a aumentar y a incluirnos la ofrenda de Pesach, que también ella se la trae como ofrenda de Shelamim. ¿Cómo es que funciona siempre para disminuir y aquí para aumentar? Amar Bimane, ajíname min de maet. Dice, no señor, aquí también la palabra min específicamente viene a disminuir. Lo que nosotros aumentamos la ofrenda de Pesach es por la palabra tzon, porque dijo rebaño de animales pequeños, si no era necesario que lo diga.
Por eso aprendimos y agregamos la ofrenda de Pesaj. Pero igualmente la palabra min, de el rebaño, también viene a disminuir. Y no nos autoriza a todos. Ajename min lemaet, mi'ut, she'eno ba ben shete shanim, mi'ut, she'eno ba nekeva. Vino a excluir y decirnos, no es de todo el rebaño que se puede dar la ofrenda de Pesaj. Es verdad que se puede dar tanto de ovinos como caprinos, pero tiene que ser del rebaño ovino y caprino, no todo el rebaño ovino y caprino. Hembras no se pueden dar como ofrenda de Pesaj mayor de 2 años, o mejor dicho, que haya entrado a los 2 años, 1 año y un día, ya comienza el segundo año, tampoco se puede traer como ofrenda de Pesaj. Pasuk dijo usted también Zahar Ben Shana. Zahar Ben Shana, ofrenda de Pesaj es macho y dentro del año. Cuando Pasuk dijo Veim Min Hazón, si es algo que de parte de todo el rebaño pequeño se puede traer, que es de parte de todo el rebaño pequeño y no todo el rebaño pequeño, es la ofrenda de Pesaj. Se puede dar tanto del ovino como del caprino, de ambas especies, pero no de todo lo que está incluido en esas especies. Las hembras no, y los mayores, sí, de 1 año y un día tampoco. Entonces, seguimos cumpliendo con los mismos criterios que en todo el resto del Talmud. Nuevamente aquí hacemos una corrección y salteamos desde la palabra Vegabé hasta el renglón de abajo, la palabra Bilbal, ¿sí? Una palabra más abajo. El renglón de abajo, una palabra corrida a la izquierda. Y Tubum, preguntaron igualmente, vea que ti, veim minazón korbanó, mira que vasim o mira izim leolá. Tenemos por otro lado escrito otro pasuk que aparentemente cumple con las mismas características que este pasuk. Así como tenemos escrito con respecto a la ofrenda de Shenamim, si del rebaño pequeño da la persona ofrenda de Shenamim, tenemos también escrito si del rebaño pequeño la persona da una ofrenda de ovinos o caprinos para Olá, como ofrenda de Olá, como ofrenda íntegra. Meata, motara Pesaj baolá. De acuerdo al tipo de aprendizaje que acabas tú de decir, también diríamos ahí lo mismo, que es veiminazón, algo que viene del rebaño pequeño, sería la ofrenda de Pesaj. Y nos estaría diciendo aquí también ahora, Olá, que terminaría siendo una ofrenda de Olá. ¿Nos sobró dinero que consagramos para la ofrenda de Pesaj? ¿Se podría dar una ofrenda de Olá? Si es exactamente lo mismo que está escrito en el Shenamim y en el Olá, ¿por qué entonces tú decidiste que el sobrante va para Shenamim y no para Olá? Dice la Gemara, tú estás en lo correcto. Si fuese por el pasuk, perfectamente hubiésemos llegado también a esa conclusión. Pero yo ahora me encuentro con un inconveniente. Por un lado, el pasuk me estaría diciendo que el sobrante del dinero de Pesaj va para Shenamim, y por otro lado, el sobrante del dinero de Pesaj va para Korban Olá. ¿Para cuál de las dos finalidades debe ir? Amar Biabun, dijo el Biabun, Mesharim davar shula agilá, davar shula agilá. Lo lógico es que un dinero que fue consagrado para una ofrenda que tiene que ser consumida por las personas, se utilice para un tipo de ofrenda similar, que es la ofrenda de Shenamim, que también es consumida por las personas. Y no tomemos un dinero que era para ofrenda que tiene que ser consumida y lo transformemos en una ofrenda íntegra que es para Boreolam, que es la ofrenda de Olá. O sea que estamos cambiando por completo el sentido y la finalidad original que tenía este dinero. Amar Biosi Bar Bivón, dijo también Biosi Bar Bivón, confirmando y reforzando esta misma idea que tiene que ser sí utilizada para Shenamim y no para ofrenda de Olá. Meshanim Kadashim Kalim Meshem Kadashim Kalim. Meshanim Kadashim Kalim Meshem Kodashim. También debemos mantener un mismo tipo de estatus del animal. Cuando él consagró el dinero para una ofrenda de Pesaj, la ofrenda de Pesaj es Kadashim Kalim. Es de las cosas consagradas en un nivel de Kedushá, de santidad mínimo. Estos son animales que se le puede hacer shechitá, se los puede degollar en cualquier lugar de todo el patio de donde estaba el Mizbeach.
Son animales que se los puede consumir en todo Jerusalén también. Y pueden salir del Bet HaMikdash. Entonces, tanto el Pesach como el Shelamim, ambos son Kadashim Kalim. Son de los consagrados livianos. En cambio, la ofrenda de Olá es Kodesh Kodashim. Es de las ofrendas de alto nivel de santificación. Solamente se le puede hacer shahitá, solo se le degolla en la parte norte del patio del Bet HaMikdash. No puede salir nunca tampoco del Bet HaMikdash de la Hazara. Entonces, no transformemos algo que era Kadashim Kalim en algo que es Kodesh Kodashim. También en este sentido, en este aspecto, lo lógico es e indica que tiene que terminar siendo como ofrenda de Shelamim. Por eso es que terminamos utilizando el dinero que sobró del Pesach para Shelamim y no para Olá. El Rabbi Yohanan Amar, el Rabbi Yohanan dice a la Gemara, él nos dijo al da alir Rabbi Hanina. Sobre esto que vamos a nombrar ahora, tuvo también su cuestionamiento y planteo de Rabbi Hanina. De Inun Amrim. Nosotros decimos, en la Pesach Mishtaneh Leshem Shelamim Reimken Shahato Leshem Shelamim. Ellos dicen, la ofrenda de Pesach, ahora está hablando del animal en sí mismo, no excedente y sobrante de dinero. El animal mismo, el corderito de Pesach, que no lo utilizamos, ya pasó Pesach, lo transformamos ahora automáticamente en una ofrenda de Shelamim, en una ofrenda de armonía. Sobre eso ellos dijeron en la Pesach Mishtaneh Leshem Shelamim, no puede transformarse en ofrenda de armonía el Emken Shahato Leshem Shelamim, a menos que cuando lo hayan degollado, lo degollen ahora para ofrenda de Shelamim. Pero si no dijo que lo utiliza para ofrenda de Shelamim, no va a funcionar como ofrenda de Shelamim. Esto sigue con su nombre original y su santidad original, que es ofrenda de Pesach, y no funcionaría como Shelamim. Va a Niomer, pero yo digo, dice el Rabbi Yohanan, incluso si la persona lo degolló con intención de Olá, algo que es completamente desubicado e incorrecto, ya que acabamos de concluir que la ofrenda de Pesach no se transforma en Olá. El hombre va, tomó el corderito de Pesach y le hace shahitá, lo degolla y dice para Korban Olá. Y lo degolla igualmente va a ser válido como ofrenda de Shelamim. Es automático. Amar Bila, dijo el Bila, Ta'amad el Rabbi Yohanan. ¿Sabes cuál es el motivo del Rabbi Yohanan? Iminazón korbanot zebach Shelamim. Kol shehu zebach ba Shelamim. El Rabbi Yohanan lo aprende del Pasuk. La Torah, cuando me habló de la ofrenda de Shelamim, dijimos, nos nombró el Minatzón. Dijimos aquella ofrenda que solamente se puede traer del pequeño rebaño, de parte de él, y dijimos que la ofrenda de Pesach, le zebach Shelamim. Su degollado, la palabra zebach es una palabra que está de más. Tendría que haber dicho la Torah, veiminazón korbanot Shelamim. Sí, del rebaño pequeño hace un Shelamim, que es zebach. Zebach quiere decir degollado. Para enseñarnos, lo que sea degollado de él termina para Shelamim. Más allá de la intención que haya tenido la persona. El degollado mismo automáticamente lo transforma en Shelamim. Dice ahora la Gemara, Umishtaneh lemachshevet pisul. La pregunta que yo hago ahora es la siguiente. Tú me estás diciendo que si yo tomé el corderito de Pesach, pasado Pesach, y lo degollo para ofrenda de Olá, es válido y es kasher como Shelamim. Perfecto, entendí. El nombre de Olá que yo le puse no afecta y no altera a este corderito de que termine siendo Shelamim como enseñó la Torah. Pero es posible que si yo tengo un pensamiento de Korban Olá, para que sirva como ofrenda de Olá, como ofrenda íntegra, incorrectamente, un pensamiento que en la ofrenda misma de Olá, si yo lo hubiese tenido, lo hubiese arruinado. Vida, ¿cómo sería esto? Si yo tengo una ofrenda de Olá, una original de Olá, lo degollo y digo, estoy degollando con la intención de salpicar la sangre de él mañana, no hoy. La Torah nos enseña que tiene que ser salpicado en el mismo día, y si nosotros no salpicamos en el mismo día, nifsal beliná, la sangre esta antes de la puesta del sol tiene que ser salpicada. No se salpicó antes de la puesta del sol,
se arruinó la sangre y todo el corbán, toda la ofrenda queda nula y espesulá. Si yo, al momento de degollar, digo que lo hago con la intención de salpicar mañana, eso se llama pensamiento de pigul, pensamiento de hotzlizman, no. Pensé hacer algún detalle fuera de la fecha indicada por la Torá, eso solo ya lo arruinó. Por más que después terminemos haciendo todo bien y salpicamos en el mismo día. El haber declarado que yo hago la shejitá, hago el degollado con esa intención, ya alcanza para arruinarlo y se lo transforma en pigul. Y este pigul indicaría que si alguien después va y come de esa carne, Bar Minam tiene caret, tiene castigo de muerte prematura que lo matan desde Shamayim, no Alenu. La pregunta ahora es la siguiente. Ya entendí que si yo agarré el corderito de Pesach y lo degollo para Olá, sirve como ofrenda de Shelamim. ¿Me quedó claro? Pero si yo dije para Olá con la intención de salpicar la sangre mañana, que sería un pensamiento que arruinaría incluso la ofrenda original del Olá, ¿este pensamiento incorrecto tiene capacidad de arruinar también a la ofrenda de Pesach o no? A este Pesach que se le pasó la fecha, ¿lo arruinaría o no? Dice Amará, no entiendo hacia dónde apunta tu pregunta. Y colma con Pasulu. Incluso que nosotros digamos que este pensamiento yo degollo para hablar no sirva. Es verdad, no sirve. Y se llama que lo degollé para ofrenda de Pesach. También en la ofrenda de Pesach, el salpicado de la sangre se tiene que hacer en el mismo día. Si yo agarré al corderito o chivito de Pesach y dije lo degollo para salpicar su sangre mañana, quedó arruinado también, se transformó en pigul. Entonces, ¿hacia dónde apunta la pregunta? Ese pensamiento, esa declaración que hace al momento de degollarlo, sea ofrenda de Olá, sea ofrenda de Pesach, sea ofrenda de Shelamim, en todas las ofrendas el pensamiento ese lo arruina. Entonces, por más que el nombre de Olá, que esta persona le está poniendo, no va a recaer, pero la mala intención de salpicar la sangre mañana, eso sí recae. Y en cualquier ofrenda la va a arruinar. Entonces, ¿hacia dónde apunta la pregunta? Seguro que queda invalidado este animal. Dice la Gemara, escucha bien. Intemar mishtanele machshevet pisul. Pisul, así hay que corregir. Intemar el mishtanele machshevet pisul. Pigul. La Gemara dice, no, hay aquí una diferencia. Si el pensamiento que tuvo con respecto a la ofrenda de Olá, pensar que es una ofrenda de Olá, es válido, entonces yo ya arruiné a la ofrenda de Pesach. ¿Qué es lo que dice aquí? Si el pensamiento incorrecto de hacerlo para ofrenda de Olá sí recae y arruinó al Corbán, a la ofrenda de Pesach, entonces va a ser pasul. Va a quedar obviamente invalidado, pero quien coma de la carne no tiene pena de muerte prematura del Shammai. ¿Por qué no lo va a tener? Porque para tener pigul, que es pena de muerte prematura, tiene que ser que se hizo todo en regla y lo único que estuvo fuera de lugar es el pensamiento de fuera de fecha. Aquí no fue solamente el pensamiento de salpico mañana, que es un pensamiento de fuera de fecha. Hubo otro inconveniente más, el haber pensado que lo hago para ofrenda de Olá. Si hay otro problema más, ya no recae el castigo y la pena de caret por pigul. No recae la muerte prematura. En cambio, intimar el mishtan del machshevet pisul, si tú dices que el pensamiento de ofrenda de Olá no altera en absoluto, ni sería como que se hizo todo para Shelamim, solo con el pensamiento de salpicar la sangre mañana, sí se transformaría en pigul, y quien consuma de él intencionalmente, Baal Minam, tendría caret, tendría muerte prematura. Por eso es que yo estoy preguntando cómo funcionaría en esa situación. Gemara comprende que hay diferencia, que se entiende la pregunta que está haciendo, pero no nos da una respuesta y lo deja en duda sin responder. Y avanzamos un poco más. Lishmo vishelo lishmo. Vishiar imot hashana. Si una persona tiene la ofrenda de Pesach, estoy en el resto del año, no estoy el 14 de Nisan, que obviamente el 14 de Nisan tiene que ser degollado para la ofrenda de Pesach. Estoy
en el resto del año, estoy anterior incluso. El hombre consagró el corderito para Pesaj, 2 semanas antes de Pesaj, un mes antes de Pesaj, ya lo consagró. Si lo degolla ahora en condición de Pesaj, es pasul, quedó arruinado, ya que no es 14 de Nisan, está consagrado para Pesaj, tiene que ser utilizado para Pesaj, y lo estoy utilizando ahora fuera de fecha, antes de que estoy de Pesaj como ofrenda de Pesaj, es pasul. Ese corderito queda anulado, arruinado. ¿Pero qué pasó? Si el hombre le hizo shechitá y lo lishmo, llenó lishmo. Él dijo, voy a hacerle el degollado para ofrenda de Pesaj. Dijo, no, para Shelamim. Bien, lishmo, llenó lishmo. Lo hizo para Pesaj y para Shelamim. En el resto de los días del año, no el 14 de Nisan a la tarde, Rabbi Bon, Bar Hiyah, Beshem Shemuel Bar Abba, él dijo, Mi Kevan, Sheamar, y aquí tenemos que corregir, Mi Kevan Sheamar, Shelo Lishmo. Al haber dicho Shelo Lishmo, al haber dicho que lo hace no para Pesach, y que lo está haciendo para Shelamim, Nasa que Shohet Bishtika, esto sería similar. Así él tomó el corderito de Pesaj y le hizo un degollado sin aclarar absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Si yo tomaba el corderito de Pesaj y lo degollo sin decir nada, Vishtika, en silencio, lo degollo el 10 de Nisan. Obviamente no es válido para ofrenda de Pesaj porque no es la fecha. Y yo no aclaré que tengo ninguna otra intención. Entonces, el degollado se interpreta que fue hecho para Pesaj. Y sería pasul, quedaría arruinado. Pero si yo lo agarré a ese mismo corderito, en la misma fecha, y digo, lo voy a degollar para Shelamim, es válido, es kasher, porque no tuve intención de hacerlo ahora para Pesaj. Tuve intención de hacerlo como Shelamim, como ofrenda de armonía, y es posible hoy traer una ofrenda de armonía, va a ser válido. Entonces, la Gemara analiza y nos dice así, si yo cuando tengo un corderito que en sí mismo es Pesaj, y le hago shechitá sin pronunciar una sola palabra, queda arruinado y queda pasul porque es para Pesaj. Sin embargo, cuando yo aclaro y digo, le hago shechitá para Shelamim, salvó la situación. Y es válido. También aquí, cuando yo dije para Pesaj y para Shelamim, va a ser válido. El Shelamim que agregué después corrige la primera palabra, la primera frase que dije que es para Pesaj. Así como cuando yo no decía nada, también se llama que es para Pesaj. Y si luego dije, lo voy a degollar para Shelamim, solucionó el problema. También cuando lo expresó y dijo para Pesaj y para Shelamim, el Shelamim que dijo posterior corrige lo que dijo anteriormente de Pesaj y es válido. Esto es lo que nos dice aquí la Gemara. Y ahora, sí, vamos a donde está la G entre paréntesis y leemos una palabra antes. Veu kasher, y por lo tanto va a ser válido. Es decir, que la Gemara responde y dice, sí, funciona, es kasher. Marle le dijo, con este criterio, Imken, si es así, también, si yo lo degollo y le hago shechitá para Pesaj, con la intención de salpicar la sangre para Shelamim, es decir, hago una mezcla, degollo con intención de Pesaj, y el salpicado de la sangre lo voy a hacer para ofrenda de Shelamim. Y hacer tendría que también corregir, porque le dije ahora que lo hago para Shelamim, y el Shelamim corrige lo que yo dije anteriormente de Pesaj, y tendría que ser válido también, y nosotros sabemos que no es así. ¿Y por qué no es así? A la fuerza, porque tu planteo está equivocado, y no corrijo con la segunda frase la primera frase. Esto es lo que la Gemara quiere proponer. Contesta la Gemara, y hace Mishal Shona que Shoható Lishmo, y que no sea válido. ¿Veie kasher? Así hay que corregir de acuerdo a la Gomivina. ¿Y va a ser válido?
Amar biabá, Marí. Y también nuevamente corregimos, de acuerdo a la Gra, la lectura sería así, Amar biabá, Marí, Menale. ¿De dónde tú sacaste esto? Bishtika kasher. Dilma, Bishtika pasur. ¿Quién dijo que en ese caso, si yo hubiese tomado un corderito de Pesaj el 10 de Nisan, lo degollo en silencio? Dijimos que si yo degollo en silencio, se interpreta que fue degollado para Pesaj. Y luego digo, voy a salpicar la sangre para Shelamim. ¿Quién dijo que eso corrige? Eso no va a corregir. Todo lo que nosotros encontramos, que la segunda frase, si yo dije para Shelamim, corrige lo que era y se interpretaba automáticamente como Pesaj, es en la misma acción. Si yo estoy degollando y digo degollo para Pesaj y para Shelamim, entonces el Shelamim último corrige lo que dije Pesaj, pero porque es en la misma acción, en el mismo degollado. Pero si yo todo el degollado lo hice para Pesaj y después el salpicado de la sangre lo hago para Shelamim, lo que el salpicado de la sangre es para Shelamim no corrige la primera acción que fue el degollado. Por lo tanto, también en este caso vamos a decir lo mismo, que va a ser pasul. Si yo degollo el animal para Pesaj, para salpicar la sangre para Shelamim, el salpicado de sangre de Shelamim no corrige el degollado y el animal va a ser pasul.